En el surco profundo de la tierra sembraron su ilusión, y hacia un cielo de estrellas nuevas elevaron su oración. De día el trabajo, de noche una lágrima, y con cada amanecer confiar y creer. Y con cada amanecer confiar y creer. La semilla fecunda de sus sueños generosa germinó, y el fruto en el lado de la siega fue un canto para Dios. Fueron días de lucha y tiempos de mucha fe, y con cada amanecer confiar y creer, y con cada amanecer confiar y creer, confiar y creer, saludando la vida, enseñando a los hijos, esperando un milagro, construyendo un lugar, volver a creer, perdonando errores, aprendiendo a servir, buscando un camino, celebrando estar vivos. Hijos de los hijos de los hijos de quienes ya no están, cosecha de sus sueños más sinceros, de su entrega, de su afán. Aceptamos el reto de ser una comunidad que con cada amanecer confía y cree, que con cada amanecer confía y cree, confiar y creer, confiar y creer, renovando promesas, compartiendo un abrazo, haciéndole espacio al Espíritu Santo. Confiar y creer, ayer, hoy y mañana, abriéndole el alma a lo nuevo que viene por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? En la actualidad, como en el primer siglo de nuestra era, las cartas de recomendación han sido usadas para atestiguar y dar credibilidad sobre las capacidades, habilidades y honestidad de una persona que busca sobre todo acreditarse como un buen trabajador o un buen profesionista que puede cubrir los requerimientos de quien ha de contratarlo. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si Cristo, antes de que nos acepte en su iglesia, nos pidiera carta de recomendación? Ayer hablábamos de un balance en nuestra vida.
Con ese resultado de ese balance, ¿a quién le pediríamos que nos extienda una carta que acredite que somos aptos para ocupar un lugar en el templo o un lugar como hijos de Dios? El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Corinto que ellos son testigos del trabajo que ha desempeñado entre ellos y de la presencia del Espíritu Santo que lo ha respaldado en tan ardua labor que ha realizado, no por su propia cuenta, sino que toda competencia ejercida ha venido de Dios mismo, y por ello escribe ministros competentes. ¿Cómo ha pasado esto? Corinto, siendo una ciudad con muchas distracciones y formas de diversión malsana, resultaría difícil que el apóstol Pablo no atravesara por luchas y pruebas. Uno diría, solo a Pablo se le ocurre ir a evangelizar y querer establecer una iglesia en tal lugar. El Espíritu Santo, por medio de la fe, hace que Pablo crea que es posible ministrar en tal lugar, y lo hizo. Dicen los historiadores que su ministerio en Corinto lo ejerció durante 18 meses. La primera carta a los corintios es escrita posteriormente, muy posiblemente cuando el apóstol recibe noticias de parte de la iglesia, que algunos de los fieles se ha descarriado. No todos se habían extraviado, algunos permanecieron, mas lo difícil de permanecer no es quedarse, sino hacer de la fe un ministerio fructífero. Un tema de reflexión durante este tiempo de pandemia es cómo vamos a regresar a nuestras ocupaciones normales. Los cambios que ha generado la crisis de salud ha afectado el todo sistema que había dominado y controlado a un significativo número de personas. El tiempo de aislamiento nos ha empujado a darnos cuenta que podemos ser mejores, que podemos recuperar el bien que hay en nosotros. Como iglesia y creyentes, hemos reflexionado sobre nuestra fe y sentido de iglesia que hemos ejercido antes y durante la pandemia. Aún fuera de los templos, hemos podido ser iglesia de Cristo, porque el ministerio no se detuvo, pero sí ha requerido efectuar cambios. La fe y el ministerio van de la mano. Si ejerzo mi ministerio y no hay fe, sería obras muertas. Si persevero en la fe y no tengo ministerio, sería fe muerta. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo que pone en mi ser para ejercer algún ministerio, el de la reconciliación, del servicio, de la visitación, de la hospitalidad, de la enseñanza, de la predicación, no sé yo, etc. ¿Cómo ejerces tu ministerio actualmente? Si tuvieras la necesidad de ser trasladado a otra ciudad o lugar por cuestiones de trabajo y te acercases a una iglesia para congregarte y el pastor te pidiera carta de recomendación, ¿qué te gustaría que ella describiera? ¿Cómo ejerces tu ministerio actualmente? Una herramienta muy utilizada en contabilidad para registrar detalladamente los ingresos y gastos efectuados durante un tiempo es el llamado estado de resultados, pues en efecto arroja el rendimiento o pérdida. Si esa herramienta, me refiero al estado de resultados, lo usamos para determinar el resultado de lo que ha representado la pandemia, ¿qué crees que obtengamos? Si como ingresos consideramos el fruto del Espíritu en el ejercicio de nuestro ministerio en casa, ¿quiénes de nosotros sumamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe? Si como gastos tomamos en cuenta lo que nos desgasta en el ejercicio del ministerio en casa, ¿quiénes de nosotros colocamos cansancio, estrés, pesadez, desamor, indiferencia? Como en el estado de resultados hay que detallar muy bien el origen de cada registro, también en nuestra vida sería bueno detallar más a fondo el origen de cada aspecto bueno o a favor que se produjo el ejercer nuestro ministerio en casa. Al igual, en caso de los gastos, sería bueno detallar qué ha provocado tanto desgaste ministerial. La operación para el resultado en este estado financiero es muy sencilla: ingresos menos gastos. Apliquemos la misma operación en nuestro detalle de ingresos y egresos del ministerio y respondamos para nosotros mismos si la fe nos hace ejercer nuestro ministerio bajo la dirección del Espíritu o son nuestras propias fuerzas.